Seguimos en Punto de Partida, estamos en comunicación con Vicente Constanza, quien es uno de los referentes de una iniciativa muy interesante que se está desarrollando en Santa Fe y región. Hablamos de la gestación de las cooperativas rurales integrales con arraigo. Es un proyecto que tiene bases muy interesantes, históricas, y una aplicación práctica muy necesaria, ¿no? Porque estamos hablando de una situación de despoblamiento rural muy avanzada en la República Argentina, con estos modelos productivos y de falta de trabajo también, ¿no? ¿Cuánto para charlar sobre esta iniciativa? Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenas Muy bien, tardes. muy bien. Bueno, gracias por estos minutos, Vicente. Contanos y contale a la gente que no conoce esta iniciativa cómo surgió y en qué consiste. Bueno, surgió después de muchas conversaciones y de estudios y de lecturas y de la experiencia de gente afín, incluyendo la mía, y un poco también dictada por el sentido común, ¿no? O sea, digamos, eh, entre la gente preocupada por los sistemas naturales y por eh, la evolución de las cosas en el país, siempre se habla de posibles soluciones, de posibles caminos, y juntando la experiencia de muchos conocidos y muchas lecturas y reflexiones, y un poco la observación también de lo que pasa en el resto del mundo, fue surgiendo una combinación de factores, digamos, que dio lugar a una propuesta más o menos integral, para revertir un poco la situación nacional, digamos, de hacinamiento en las ciudades, de falta de trabajo, de aumento de la pobreza significativo. Y bueno, como una combinación de todas esas cosas, se fue dando, ¿no es cierto? Mucha conversación con otras personas, etcétera, ¿no? No tiene una génesis fija en un punto dado histórico, digamos, sino que es una acumulación de experiencias, ¿no? Claro, claro. Vos particularmente venís del mundo de las ciencias y a mí siempre me ha llamado la atención en ese sentido la postura de Mario Bunge, hablando del futuro. Siempre le preguntaban a Mario Bunge, ese físico y uno de los filósofos argentino, ¿no? Pero de renombre mundial, ¿no? Uno de los más importantes de habla castellana en el mundo. Él siempre decía que el futuro pasa por el mutualismo, por la cooperación, por estos esquemas donde interactúan distintos valores frente a un escenario, el actual, un escenario de mucho individualismo, de mucha fragmentación, ¿no? Y pongo sobre la mesa el nombre de Bunge porque no es una persona menor, Vicente. No, por supuesto que no. Digamos, ha habido, inclusive he detectado movimientos filosóficos que después fueron atenuándose, pero que se pueden remontar unos cuantos siglos aún en la edad moderna, de unificación de la ciencia, ¿no? O sea, de la ciencia con la filosofía. Sin ir más lejos, en este mismo siglo encontré el otro día un libro del Círculo de Viena, por ejemplo, de la década del 30, por allí, que pensaban seriamente en que se puede tener una visión unificada del mundo a través de la ciencia y que no debería estar ajena de eso la filosofía ni la política, ¿no? Bueno, esa mirada se da cada tanto, después se producen fragmentaciones. Ha habido varias décadas en que se revirtió ese proceso, yendo hacia el profesionalismo, hacia la atomización de la ciencia, hacia la superespecialización. Y eso fue
en detrimento de, por ejemplo, del ataque interdisciplinario de muchos proyectos, ¿no? O sea, en nuestro propio ámbito se ha dado una superespecialización de los científicos que no permite tener visiones globales, holísticas de los problemas, ¿no? Integrales. Integrales, exactamente. De allí que yo veo como saludable que se retome esta línea, ¿no? Inclusive Claro. ese pensamiento. Tenemos a nivel histórico experiencias de colonización en Santa Fe, Entre Ríos, muy interesantes, han dejado su huella muy fuerte. Obviamente allí, sin haber estado quizás institucionalizado, el cooperativismo, el mutualismo, tallaron muy fuerte. ¿Y cómo te imaginas que esto puede impactar, que esta propuesta de cría de las cooperativas rurales integrales con arraigo que se están desarrollando ahora, pueden impactar en el presente, ¿no? ¿Cómo imaginás la dinámica? Bueno, en este momento, sinceramente, las experiencias en nuestro ámbito son pocas. Después, si querés, podemos estudiar alguna de ellas más en detalle, pero son en realidad pocas. Eh, yo creo que la dinámica debería empezar a partir de la concreción de un puñado de experiencias más, en principio, que sirvan de afirmación de las ideas, de confirmación de las previsiones, estudio de los resultados, cuantificación de las producciones y sobre todo, digamos, de una afirmación de los valores de estas nuevas sociedades, ¿no? Nosotros queremos reivindicar un espíritu asociativista, porque creemos que es necesario que las personas que no tienen gran capital, digamos, junten sus fuerzas, sobre todo en el ambiente agrario, para que el ambiente no se haga tan hostil, el trabajo no se haga tan pesado y, y se puedan compartir los esfuerzos, ¿no? Porque tenemos infinidad de experiencias negativas de personas que se largan por su cuenta, con pequeñas parcelas y no pueden subsistir, digamos, ya sea por la dureza del trabajo o porque tienen que hacer todos los trabajos asociados con un emprendimiento o porque quedan aislados, etcétera, etcétera. En definitiva, muchos de estos emprendimientos terminan fracasando, los predios terminan vendiéndose a las personas con mayor capital, la tierra se concentra y entonces los emprendimientos de pequeña escala se hacen cada vez más difíciles. Claro, claro, es claro y es lógico que si hay una comunión de intereses y cada uno pone su parte, se hace más fácil, ¿no? Poder recrear la vida rural en pequeña escala, ¿no? Porque hoy lo que existen es otra cosa, ¿no? Uno va al medio rural y prácticamente no hay gente, ha desaparecido la gente, son desiertos verdes. Y esto de alguna manera es un problema geopolítico porque el país está vacío, su territorio está vacío, de personas hablamos, de habitantes argentinos y también esto que vos mencionabas, ¿no? La gente hacinada en las ciudades donde cae el nivel de productividad de las economías, caen las posibilidades. Hay menos posibilidades hoy con este esquema neoliberal que vive el mundo y particularmente Argentina, ¿no? Con sus matices. Es todo un desafío también, me imagino, Vicente, en lo cultural, ¿no? Porque volver al campo, volver con un esquema cooperativo a repoblar el campo necesita de actores con una vocación, con una firmeza y con una convicción de realizarlo fuertes. Sí, sí, la componente de convicción es fundamental porque los valores que hay que adoptar son necesariamente diferentes. O sea,
no se puede atacar este tipo de proyectos con una lógica exclusivamente individualista, competitiva y de acumulación de capital, sin descartar estos que también son valores accesibles y existentes. Hay que darle predominancia a otros valores que tenemos relegados en este momento, como son la convivencia, la autogestión, la confianza en sí mismo, la ayuda mutua, la autogestión, como decía, digamos, la búsqueda de un conocimiento cercano a la realidad. Son todos valores que han ido perdiendo espacio en nuestra evolución de los últimos años y que hay que recuperar e inclusive darle preeminencia sobre los valores del capitalismo salvaje, llamémosle así. Si no, no hay solución posible. Sin duda, o sea, si buscamos una alternativa, tenemos que cambiar un poco esa escala de valores. Vicente, hablando de las etapas de este proyecto, ¿en qué etapa está particularmente CRIA hoy? Bueno, en este momento CRIA tiene una, digamos, ha nacido como asociación formalmente, está en gestión de su personería jurídica y ha juntado hasta ahora una serie de interacciones, llamémosle así, con entidades estatales, con gente de distintos ámbitos. Tenemos una serie bastante grande de simpatizantes, llamémosle así, y estamos en este momento bastante reafirmados por la orientación que intenta darle aparentemente cierto sector del gobierno nacional, quien comparte estos valores. O sea, recientemente ha surgido una convocatoria al desarrollo armonioso nacional, que justamente parece calcada de nuestra presentación. O sea, es evidente que las cosas finalmente caen por su propio peso donde deben caer, y esta convocatoria, digamos, prácticamente sigue todas nuestras iniciativas. Entonces, en este momento estamos tratando de pulir las herramientas para armar proyectos ya, podríamos decir, viables en algunos lugares cercanos, de manera que lo podamos monitorear con cierta facilidad, ¿no? Sobre todo ahora que hay dificultades de movilidad, ¿no? En esa etapa estamos. O sea, cada uno tiene una cierta experiencia personal de relación con el campo, de alguna manera. Algunos hemos tenido emprendimientos individuales, otros los estamos teniendo ahora, o los están teniendo ahora. La cuestión es ahora aunar esas experiencias y ver cómo le podemos dar unidad, ¿no? Justamente cómo le podemos dar fuerza a este asunto y generar un puñado de unidades demostrativas, o como se llamaba antes, ensayos piloto, para, digamos, verificar que algunas de las predicciones que estamos haciendo sean verdaderamente reales. O sea, lograr que la gente, a través de una cierta concientización, empiece a funcionar en esos lugares con esa visión cooperativa, y ver que los resultados económicos también son aceptables, ¿no? Sin necesidad de ser exponencialmente buenos, pero por lo menos que garanticen la subsistencia, ¿no? Claro. ¿Alguna vez te mencionaron la semejanza de este proyecto con los kibbutz israelíes? Pero no es tan así, Vicente, ¿no? Porque de alguna manera el kibbutz tiene una perspectiva que está arraigada a su cultura, y Argentina es otra cosa. Digamos, el kibutz es un experimento israelí, ¿no es cierto?, que comenzó a instrumentarse a principios del siglo XX.
Bueno, ha tenido una evolución el kibutz y ha dado lugar también a otras variantes. No es, digamos, dentro del universo de pequeñas comunidades agrarias que se dieron en el propio Israel, el kibutz es la opción mayoritaria, pero existen otras opciones. Y se transformó en una especie de granja colectiva extremadamente colectivizada. O sea, si hubiera una escala de colectivización, digamos, versus el individualismo, el kibutz tomó la colectivización máxima. ¿Con esto qué quiero decir? Que tanto el trabajo como la propiedad de la tierra, como el consumo, como la vida diaria, eran extremadamente colectivos en los kibutz. Había gente que no se sentía totalmente cómoda con ese sistema y entonces dieron origen a otro tipo de organizaciones colectivas, como por ejemplo los moshav, ¿no? El consumo, digamos, en general está en manos de las familias. Mientras que en el kibutz no solo el trabajo, sino que el consumo se colectiviza. O sea, las cosas se compran para todos, se come en el comedor común todas las veces, los chicos van a la escuela común, digamos, pasan el día en el, digamos, en la guardería o en la escuela infantil todo el día, se ven con los padres recién al final del día. O sea, una escala de colectivización muy grande y eso sí no se adapta mucho a nuestra cultura. La consulta, más allá de la descripción, que es muy importante e interesante, es si desde cría se imagina, digamos, un esquema similar a estos que estás describiendo o uno adaptado a nuestras posibilidades. No, evidentemente que todo tiene que adaptarse y tiene que decidirse en conjunto. O sea, en definitiva, si estamos proponiendo la autogestión, no le podemos caer a un grupo con una receta extremadamente rígida. O sea, uno les propone las ideas básicas sobre los cuales cree que el asunto podría funcionar, pero finalmente la gente va a terminar haciendo democráticamente lo que ellos consideran y van adaptando su vida a las necesidades y a lo que más le convenga, ¿no es cierto? O sea, Vicente, te agradecemos estas reflexiones. Seguramente en otro momento vamos a retomar este diálogo para, bueno, conocer el estado de este proyecto, de esta iniciativa que es interesante, en un marco de la República Argentina, repetimos, donde está todo por hacerse, sobre todo en el ámbito rural, ¿no? sí, yo creo que, digamos, se están viendo indicios de que verdaderamente vamos a arrancar hacia ese lado. Ya te digo, yo lo veo como una cosa de sentido común y hasta ahora la gente con la que hablo en general coincide mayormente en que la cosa pasa por allí, ¿no es cierto? Yo te agradezco a vos la llamada y te pediría que pongas allí el correo electrónico o las señas de nuestra asociación para que la persona que se sienta interesada con Seguro. todo gusto se contacte Se puede integrar. y piense en seguir con, digamos, puliendo estas ideas con nosotros, ¿no? Seguro, seguro. Vicente, gracias. Gracias a vos. Buenas tardes. Seguimos en punto de partida.